Vamos a hablar un poco de la IA en la industria 4.0. Y en los comentarios veía que ustedes ponían, no, pues ya me va a reemplazar la IA, me va a reemplazar, me va a quitar el trabajo, no va a tener trabajo. Hola, buenas noches a todos en este segundo día de Intensivo 4.0. El día de hoy hemos tenido la alegría de que ha aceptado nuestra invitación María Alejandra, que hoy está aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hoy digamos que en este espacio que voy a poder acompañarlos, voy a hablar de 7 aspectos claves que normalmente por eso se llaman bonus track, son el cierre de cuando se da un curso o cuando hablamos, digamos, de un poco más. Al final la transformación es un proceso de cambio, de cultura, de cómo hacemos las cosas, que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Hay una cosa que es muy importante para poder generar un buen resultado, desde el planteamiento tenemos que estar de acuerdo. Por eso las definiciones conceptuales y lo que hicieron ayer es un ejercicio importantísimo. Entender qué es cada cosa conceptualmente, para posteriormente estar todos claros de qué estamos hablando, cómo lo vamos a hacer, cuál es el resultado esperado, cuáles son los recursos que vamos a invertir para obtener los resultados esperados. Quiero dar la bienvenida a Edgar, que ya está aquí esperándonos. Edgar nos va a hablar acerca de la evolución del predictivo, así que bienvenido, Edgar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ingenieros. Muchas gracias por esa presentación, Kate. Soy ingeniero de mantenimiento industrial con especialización en mantenimiento predictivo con tecnologías de análisis de vibraciones, termografía infrarroja, ultrasonido acústico y entre otras tecnologías de predictivo, pero las principales son esas. Actualmente soy ingeniero de confiabilidad y especialista en tecnologías 4.0 en Tractian. Entonces, hoy vamos a hablar del mantenimiento asistido y cuál va a ser la evolución del predictivo. Vamos a empezar con las técnicas predictivas. La principal y la que muchos conocen es la temperatura, que ir a la en zona con el motor y checar con nuestro pirómetro. Lo más sencillo que hay en la industria, en el mantenimiento, hace tiempos es ir y checar con el pirómetro la temperatura de nuestro rodamiento, lado libre, lado carga y el centro de donde está el estator del motor. El análisis de vibraciones, el que todo ingeniero predictivo utiliza, y no me dejarán mentir, Inges, lo que utilizamos en la industria. Análisis de vibraciones, ¿para qué? Para saber diagnosticar fallas. El otro punto que a mí me encanta es la temperatura. Podemos identificar también, es un antes, es un pre de entrar con vibraciones. Por ejemplo, voy, checo la temperatura de mi motor en puntos específicos. Siempre checamos 3 puntos específicos, que es el rodamiento, el lado carga, lado libre y donde está el centro del rotor. Entonces, vemos el comportamiento de la temperatura. ¿Para qué? Para determinar dónde tenemos mayor temperatura y determinar lo que viene siendo tomas de decisiones acertadas, ¿no? Vamos a hablar un poquito del monitoreo offline. Pero ¿qué pasa? Que si necesitamos recolectar estos datos, esta información, vamos a tener que parar producción y luego colocar nuestro sensor y volver a prender la máquina y recolectar datos, ¿no? Ahí estamos haciendo que producción pierda tiempo. A mí me ha tocado utilizar equipos pesados por más de 8 horas cuando ha estado en planta, recolectando in situ. Entonces, agarrar ese equipo más de 8 horas es cansado para todos los activos, pero aquí no hablo de la capacidad que tenemos como ingenieros para recolectar los datos o para interpretar los datos, sino que en mi planta, un ejemplo, en mi planta somos 2 ingenieros de predictivo, pero tenemos 1,500 activos y de esos 1,500 activos, 500 activos son equipos críticos. Entonces, ¿cuándo me voy a dar abasto con 2 ingenieros y con un solo equipo de recolector de datos? O luego, en cambio de turno, ¿a quién no le ha pasado? Mi compañero dejó el checklist, pero tachó muchas cosas, no se le entiende, ¿no? También ese es un déficit que tenemos actualmente en los procedimientos de mantenimiento predictivo. Vamos a ver las soluciones, el monitoreo online. Vamos a hablar de monitoreo 24/7, tener toda esa información 24/7 a nuestro alcance. Eso quiere decir que vamos a estar desde nuestra oficina viendo las gráficas de señal de tiempo, los espectros de aceleración, velocidad. Nos va a ayudar a enfocar a nuestro personal técnico a que ya tengo mis activos críticos monitoreados 24/7. Entonces, voy a destinar mi personal técnico a que monitoree los otros
700 equipos que no tengo monitoreado porque no los considero críticos, pero sí puede afectar mi producción. Ahora sí, vamos a hablar un poco de la IA en la industria 4.0. Y en los comentarios veía que ustedes ponían, no, pues ya me va a reemplazar la IA, me va a reemplazar, me va a quitar el trabajo, no va a tener trabajo. Realmente esto no va a pasar porque para mí la IA nos va a ayudar, va a ser una herramienta más como todas las que tenemos, ya sea como un ejemplo que tenemos a día a día, una pinza, un tornillo, un desarmador, el amperímetro, etcétera. La IA va a hacer lo mismo, que va a estar dentro de nuestra caja de herramientas, de nuestro carrito de herramientas, que nos va a ayudar a ¿qué? A simplificar y eficientar nuestros datos, todos los datos que tenemos con los sensores en monitoreo online. Esta palabra clave, autodiagnóstico. Pero ¿qué más necesitamos para la IA? ¿Qué necesitamos complementar? La gestión como ingenieros, la retroalimentación de esta IA para que sea un círculo de mejora continua. ¿Y qué beneficios nos va a dar? Toma de decisiones más acertadas, ¿ok? Entonces vamos a tener esas tomas de decisiones en el momento preciso y correcto, ¿ok? Es la unión de ambos, no es de que me voy a quedar sin trabajo porque la IA va a venir a reemplazarme, no, va a ser mi herramienta para que me simplifique todo ese cúmulo de datos que tengo y me pueda ayudar a poder diagnosticar más rápido. Los diagnósticos sean más eficientes y yo pueda retroalimentar esa información y así pueda tomar decisiones acertadas en el menor tiempo posible. Hay algo muy importante y de hecho vi ahorita un comentario de una persona que está participando muy interesante y decía que pues para poder tomar este tipo de datos hay que instrumentar y normalmente los sensores se ven como un gasto. Digamos, más allá de tratar posterior a la implementación de encontrar dónde estuvo el ahorro, muy posiblemente, y de hecho Edgar lo estamos mostrando aquí en esta diapositiva, sabíamos dónde estábamos y dónde teníamos una brecha porque posiblemente es consecuencia de haber analizado cuáles son las brechas de mi organización hoy, cuáles son las necesidades y es importante alinear una implementación a un caso. Es decir, cuál es el caso, dónde yo voy a encontrar el retorno, cuál es la línea que más me le está pegando hoy por costos de mantenimiento o por disponibilidad o por confiabilidad o por productividad o por envejecimiento. Entonces, desde ahí yo puedo empezar a establecer un caso de negocio. Es importante que cuando vayamos a empezar a implementar, identifiquemos 3 cosas importantes. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Ahí me dan las brechas. Y el caso de negocio, que es cómo voy a retornar ese dinero. Y eso, digamos que ya con esos inputs, plantearlo en un plan de trabajo, donde voy a poner unos recursos que son tiempo, humano y técnicos y tecnológicos. Y con eso la probabilidad de que realmente haya un éxito en nuestras implementaciones pues va a ser mucho más alta. ¿Qué tipo de variables son las que vamos a medir? Porque también ir, digamos, como al mismo paso de la tecnología y también, digamos, hay muchas cosas que ya están dentro de la planta y que tal vez evidentemente por temas de costos no las voy a poder migrar ni en 2 años, ni en 5 años, ni tal vez en 10 años, pero las tengo que usar y las tengo que usar para tomar decisiones. Entonces, digamos que ahí hay unos temas que tú acabas de decir y son muy relevantes, donde en muchas variables, como por ejemplo el tema de las vibraciones, etcétera, algunas de temperatura sobre carcasa, voy a poder, como tú bien decías, ya no tener ese costo de cableado y todo esto. Y ahí hay un tema bien relevante, volvemos a lo mismo, donde se pueden mostrar victorias tempranas, porque voy a poder facilitar, como tú decías ahorita, y educar traductores, que es el punto 6, me parece importantísimo. De hecho, si hoy existen estos espacios es porque estamos interesados en eso. Esos roles que son capaces de ir digamos, a un espacio mucho más financiero, más de estrategia y poder vender una idea técnica a nivel de negocio, a nivel de organización y capturar qué se necesita, cómo lo vamos a mostrar y poder llevar a la parte táctica y operativa el desarrollo, ya digámoslo, mucho más técnico y metódico de esa implementación.